Otra vez son bienvenidos a este espacio de Extended Play, un programa que auspicia Global Coaching Federation y la IDC. Y hoy quiero darle la bienvenida a Pepe Meneses. Bienvenido, Pepe. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto recibirte. Pepe es coach, Pepe es consultor, pero él quiere que yo lo presente como mentor. Entonces, ¿qué hace un mentor, Pepe? Explícanos desde el Pepe Meneses, porque yo puedo entender y como coach vos sabés que no tenemos dar nada por sobreentendido, ¿no? ¿Qué entiendes por mentor? Claro. Bueno, definitivamente es una gran pregunta. Eh, digamos que es aquel que sirve partiendo de su propia experiencia, ¿sí? Y compartiéndosela a quien tenga enfrente. Y esa persona al final del día, como siempre lo hemos dicho, utilizará lo que le sirve, lo hará suyo y hará una bolita de papel, la tirará al bote de basura si no le sirve lo otro, ¿verdad? Exactamente, Pero tomando como base la experiencia en sí mismo, no el conocimiento o no la técnica, sino en sí la experiencia ajena, ¿no? tal cual. Y si yo te dijera, ¿qué me ofrecerías tú cuál es la experiencia que mejor le sale a Pepe compartir? La vida propia, definitivamente, ¿no? O sea, cualquier circunstancia que atravieses sirve, siempre tiene una finalidad, siempre podrá ser usada para algún ejemplo o usada por los demás. En sí mismo, pues mira, tal vez definiéndolo desde algo que me encanta, que es el deporte extremo. Ajá. Siempre he practicado deporte. Algo que nunca en la vida pasó por Quique. Nunca es tarde para comenzar, mi estimado Quique. ¿Cómo? Nunca es tarde para comenzar. No, de acuerdo, no, de acuerdo, pero no he sido un deportista. Mi deporte más extremo puede haber sido hacer trekking en medio de una montaña o algo por el estilo. Nada. Fantástico, gran Sí, sí, ejercicio. sí, sí. Sí, mira, desde luego, a ver, nos formamos y al final del día cada uno sigue generando esa realidad, ¿no? Esa realidad que llevamos dentro y qué es la manera en la que definimos las cosas, ¿no? Al final del día, a mí me gusta mucho atravesar por ciertas experiencias que posiblemente te llevan al límite y desde ahí construir, ¿no? Yo construyo mis propios cursos, es decir, no tomo los cursos de nadie, utilizo mi propia experiencia para construir cursos. Tengo ya mucha experiencia a nivel corporativo, sí, muchísimos años de trabajo, el que he unido con toda esta parte del desarrollo humano, con el coaching, con el mentoring, con la programación neurolingüística, con el pensamiento sistémico, con todas estas disciplinas que bien conocemos. Eh, y les doy forma a través de ellas, ¿no? Pero le doy forma a esta experiencia y cómo esta experiencia en realidad sí le sirve a los demás. Dos, pues digamos que dos prácticas que tengo muy presentes y que pues me llevan al ejemplo que te voy a poner es el alpinismo. Soy miembro del Club Alpino Mexicano y el buceo. Hoy soy buzo de aguas profundas. Qué bueno. Sí, Quizá por lo segundo podría yo asomarme. Alpinismo no sé, pero es fantástico. Y bueno, ¿qué más que verdaderamente tener experiencia con verdaderos actos de liderazgo, de trabajo en equipo, sobre todo cuando nos enfrentamos a temas empresariales? Pues qué mejor ejemplo que el buceo y el alpinismo, ¿no? En donde tú normalmente vas a ascender con una pareja, no es tan común que se hagan solitario. tal El cual. soporte de vida, tanto en el buceo como en el alpinismo, es la pareja. Y ahí está el verdadero acto de confianza, porque no cabe duda en en que la otra persona es tu soporte de vida. ¿Sí? Entonces, si no confías en esa persona y si no estás seguro de que va a hacer lo que tiene que hacer en el momento que algo falla, pues entonces estás poniendo tu vida en manos de alguien que no debería estar ahí y mucho menos deberías haber escogido, ¿no? Entonces, estos actos de liderazgo y de trabajo en equipo se manifiestan de manera extraordinaria a través del buceo y del alpinismo.
Ok. Y esa es la experiencia que yo llevo a los cursos, con lo que construyo todos estos cursos. Partiendo desde la confianza en aquel que es parte del equipo. Correcto. Hay una frase de Steve Jobs que a mí me encanta, no está en ningún libro, yo lo vi en una entrevista que le hicieron en televisión, Bien, y dice que el trabajo en equipo es confiar en que los demás harán lo que le corresponde sin necesidad de supervisión. Y esa es la definición que casa perfectamente con el buceo y con el alpinismo. Confío en que verdaderamente harán lo que se necesite para sobrevivir, ¿no? tal cual, tal cual. Y es cierto que en el caso del líder, cuando el líder tiene que estar supervisando constantemente es porque o no ha transmitido bien las indicaciones o no confía en que en quienes tiene a su cargo puede desarrollar genuinamente esa tarea. Correcto. Y mencionas algo bien importante, Quique. Muchas veces estos líderes o estos jefes, y ahí dejaré nada más el pensamiento, yo no convivo con la idea de jefe contra líder, se me hace que es algo que le hace mucho daño a las organizaciones, son dos ámbitos completamente distintos y muy necesarios, ¿no? Ok. Desde el ejercicio de la profesión. Eh, pero sí, efectivamente, cuando muchas veces la persona que es contratada no da el ancho, ¿sí? El líder voltea a recursos humanos y le dice, ¿qué pasó con la contratación? Y no se da cuenta que en realidad el que lo contrató ese es el líder, ¿no? Porque era el que requería de esa persona, era el que tenía el conocimiento técnico y es el que dio el último sí para que se contratara, ¿no? O sea, Exacto. ahí el que falla verdaderamente sí es el líder o el jefe del área que le da un sí a alguien, pues que tal vez no estaba tan preparado o que el propio líder o jefe no tuvo los recursos necesarios para validar que tuviera esa experiencia y ahora lo sufre. Interesante, porque es una verdad de perogrullo, si se quiere, pero que muchos líderes probablemente no logran identificar, que son Correcto. ellos los responsables. Correcto. Y bien lo dijiste, Quique, al final del día, la supervisión solo es la parte inicial porque el líder o el jefe sí está obligado a capacitar en las primeras etapas del nuevo colaborador y esa delegación, ¿no? O sea, ese delegar, pues sucede cuando efectivamente la persona a través de esa supervisión comprueba que tiene el conocimiento y que ya es merecedor de hacerlo por sí solo y tener la confianza para tomar decisiones y entonces es cuando ya verdaderamente se delega porque se confía, ¿sí? Y al final del día el líder ya solo tiene que darle seguimiento, ¿no? Y entendiendo que el seguimiento se le da a los procesos, no a las personas. Muy buena distinción, tal cual, al proceso y no a la persona. Eh, Seguramente todo esto que vos transmitís en tus cursos te llevó años incorporarlo, masticarlo y digerirlo. ¿Qué fue lo que te llevó a concentrarte en transmitir estas habilidades del liderazgo? Pues fíjate que muchas veces la gente, o sea, yo escuchaba a la gente sentirse desprotegida a nivel organizacional, pero en todas las etapas del organigrama, o sea, se sienten desprotegidos, a veces inseguros y con un futuro incierto, ¿no? Independientemente de la posición que tengan, independientemente de las competencias que tengan, ¿no? Correcto, Y yo les decía, por propio aprendizaje, porque al final del día, el proceso yo aprendí que te cuida, ¿no? Te pongo un ejemplo. El buceo, si tú no cumples al 100% con el proceso, tienes muchas posibilidades de que algo salga mal y no darte cuenta. Y abajo no hay segundas oportunidades. Abajo del agua, nada más hay una, ¿sí? tal cual. Entonces, lo que yo les decía, a ver, si tú realizas el proceso tal cual está establecido, ¿sí? El proceso te cuida, porque entonces el día que a ti te reclaman algo y tú tienes evidencia de que cumpliste con el proceso, ¿sí? El mismo proceso es el que va a decir, mira, sí lo hizo, y si no funcionó, entonces es porque no se ha revisado el proceso. Tal vez vivimos con un proceso que ya no está vigente, que no ha sido actualizado, pero el Claro, proceso te cuida si lo demuestras. pero es excelente, ese razonamiento me parece fantástico y es tal cual, es tal cual. Eh, Pepe, nos acercamos al final de la primera parte. Eh, Me gustaría que, si podés identificar qué cosas a vos te hacen eh,
sonreír frente a un proceso logrado con un líder? Pues mira, parto de al menos yo considero dos pilares para la vida. Después, lo que sigue, digamos, acomódenlo como les guste, ¿no? Pero parto de dos pilares y uno de ellos es el que me hace sonreír cuando encuentro ese liderazgo. El primer pilar para mí en la vida es la salud. Sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Y el Bien, segundo gran pilar es la libertad, porque podría tener salud, pero si no tengo libertad tampoco puedo hacer nada, ¿no? Y cuando a mí me toca participar en procesos que la gente encuentra libertad en su trabajo, es decir, siente confianza y se siente libre para actuar, sonrío. me parece muy buena síntesis, muy buena síntesis. Eh, Como te decía, nos encontramos en el final de la primera parte. Nos vamos a detener un momento y vamos a retomar la charla, pero ya fuera del ámbito laboral. Fantástico. Ahí Gracias, vamos. Kike.